La parashá de esta semana, Parashat Hayei Sarah, está atravesada, está permeada por completo por la noción de la pérdida. Este concepto, esta experiencia que hemos transitado todos y todas, cada uno, cada una en distinta medida, a lo largo de estos largos meses en los que somos y fuimos atravesados por la pandemia. La pérdida, el vacío que implica la ausencia, la muerte en su dimensión misteriosa, en las interrogantes, en la perplejidad de aquellos que se ven arrojados a una situación indeseable pero inevitable, es lo que marca, es lo que permea el relato bíblico que nos congrega esta semana. Es precisamente el enfrentamiento con la ausencia, el enfrentamiento con el vacío, el leitmotiv de la saga bíblica, el leitmotiv de nuestra parashá. Abraham es el primer personaje en la Torá en lidiar con su propia transitoriedad, en lidiar con la idea de la falta, con la idea de la fragilidad, de la frugalidad en sí mismo. Abraham es el primer personaje en la historia de nuestra propia literatura, en llorar, en lamentar a aquellos que ya no están, que han partido. Abraham es el primer personaje en la historia registrada en verse confrontado por la soledad, en verse confrontado por el vacío, aquel que deja la ausencia, aquel que resuena en su ser como el eco de su propia mortalidad. Confrontado con estos sentimientos, Abraham no solo percibe en sí el vacío que deja la partida de Sará, su compañera de vida. Abraham se enfrenta con su propia finitud. Se reconoce quizás por primera vez en el devenir de sus días y de su historia, como un ser incompleto, precisamente al experimentar la falta, la carencia que deja la ausencia del otro. Es por eso que nuestra parashá ya no hallamos un Abraham que busca continuamente su propia perpetuación, que busca expandirse, como leímos hace muy poco, como las estrellas del cielo y como el polvo de la tierra. Se trata de un Abraham distinto, de un Abraham que no hace sino volcarse al otro. Abraham se orienta, se da, se dona a su hijo Isaac. Abraham se entrega, se encomienda al otro, se encomienda a su siervo, Eliezer. Abraham reconoce por primera vez que su fragilidad es quizás la clave, ya no de su falta, de su vacío, de su fragmentación, sino precisamente de su propia plenitud. Abraham asume, como lo asumimos nosotros, nosotras a diario, que no hallaremos esa plenitud sino junto, sino en otro, sino en otra, en aquel, en aquella que nos permite con su sola presencia imprimirle sentido a nuestra vida. Y es esa la ética, la verdadera moral, aquella que anuncia nuestra parashá y la que se halla en la relación que instaura el sentido, que le instaura en el vínculo con el otro. Es esa precisamente la moral, palabra y concepto tan bastardeado en los últimos días, en la última semana. Es esa precisamente la relación que configura la moral, la de la trascendencia que nos halla en nuestra orientación inevitable, ineluctable hacia el otro. Una orientación que está determinada no solo por el afecto, sino también y por sobre todas las cosas, por la responsabilidad. La responsabilidad que sentimos que asumimos ante el rostro de un otro, ante aquella mirada que me llama, ante aquella mirada
que me dice necesitarme, aquella mirada que me llama, que me compele a extender una mano, aquel movimiento que me posibilita romper con mi egoísmo instrumental, arrancarme de mi ensimismamiento, de mi embotamiento y finalmente trascender. Ser en la trascendencia, simplemente ser. Shabbat Shalom.